De controversia y debate. Aquí nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantea ni con nadie. Inicia el debate de las 7 de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Somos diferentes. Este es el debate de las 7 de la mañana por Pancenú. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. Seis de la mañana, 37 minutos, el panel está lleno en Montería Radio 38 grados y en simultánea por la potentísima Radio Pancenú. Y comento a nuestros amables oyentes que a través del 789-2918 podemos hacer preguntas y proposiciones además frente al tema que vamos a tocar. Ya está con nosotros el secretario de Gobierno Municipal, doctor José David Berardinelli. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial a ti, a todos los oyentes, al doctor Álvarez Machacón también que nos acompaña. Doctor Guillermo Álvarez Machacón, un abogado penalista, además reconocido por su trayectoria en la ciudad de Montería, el departamento de Córdoba. Muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, Gustavo. Gracias a ustedes por haberme invitado en este momentico. Muy buenos días aquí al señor secretario municipal. Estoy aquí pues atendiendo la invitación que me han extendido y gracias por hacerlo. Comencemos con el secretario de Gobierno Municipal porque el tema es netamente social. ¿Qué hacer con los habitantes de y en la calle? Los habitantes de la calle, los que viven en la calle y los que están en la calle, que pasan todo el día en la calle pero tienen un punto donde regresar, pero que no hay control sobre ellos. ¿Qué hacer con ellos, secretario? Este es un problema, Gustavo, que nosotros desde que iniciamos en la administración en el año 2012 estuvimos o tratamos de buscarle solución. Incluso estuvimos visitando otras ciudades como Bogotá y Medellín, mirando este fenómeno, cómo atendían esta problemática. Y nos encontramos con una situación en la ciudad de Medellín donde se recuperó una zona de tolerancia en el centro de la ciudad, unas edificaciones donde ellos vivían, abandonadas. Al entrar la fuerza pública allí y el Estado, lo que hizo fue que estos 5.000 personas, habitantes de la calle, salieran a otros puntos diferentes. Entonces preguntábamos qué pasa con esta problemática. Y es que municipios como Montería solamente pueden atender el nivel 1 en salud, que es prevención y aseguramiento a través de las EPS. No llegan recursos para el tema de hospitales psiquiátricos o centros de atención a este tipo de personas que se encuentran con esta problemática, bien sea por el consumo de sustancias alucinógenas o por enfermedades mentales. Mas, sin embargo, nos tomamos a la tarea de ver cómo de alguna forma nosotros podíamos prevenir este tipo de situaciones en el municipio y empezamos una campaña de recuperación de la zona donde ellos actualmente se encuentran habitando la calle, como es el barrio Sucre, la calle 39, 38, 40, con primera y segunda, donde el municipio ya hace 3 años se tomó este sitio. Ahí existía una olla, la olla del barrio Sucre, que la llamaban popularmente. Se recuperó el área, se está haciendo un parque lineal, se colocó una plaza de mercado temporal. Y en ese momento que hicimos la intervención allí con la Secretaría de Salud, nosotros cogimos a todos los habitantes de la calle, llamamos a un sitio, le hicimos una jornada de aseo, una valoración médica, y en ese entonces los cuantificamos los que encontramos en el momento, y nos dio poco más de 130 habitantes de la calle. Incluso hicimos una alianza con una fundación, a quien tengo que agradecerle el inmenso trabajo que ha venido haciendo, ya que sin ánimo de lucro, nunca nos han cobrado nada más, sin embargo hicimos un convenio con ellos, y recibieron en ese entonces 16 habitantes de calle. Quiero decirles que estos habitantes solamente pueden acceder a estos sitios de forma voluntaria. La ley no permite que ellos sean llevados aquí a la fuerza. Y logramos que de esos 130 habitantes de calle, 16 en su momento ingresaran a este centro de atención para la desintoxicación de estas personas. Les hicimos un seguimiento durante 1 año seguido a estas personas y nos encontramos que, bueno, algunos
se recuperaron, otros volvieron a la calle, pero seguíamos con la problemática existente y nos encontramos con que centros de salud como estos o fundaciones como estas no tenían forma de financiamiento, viven prácticamente de la caridad. Entonces el municipio les instaló en el sitio, en las instalaciones, una unidad productiva, una panadería, con todos los equipos, los insumos, con el fin de que estos muchachos, una vez ingresaran allí, se sintieran útiles y fuesen capacitados en algo. Y hablando con la fundación, haciéndole el seguimiento, pues nos encontramos que ha sido satisfactorio el programa, aunque desafortunadamente para algunos de ellos puede más la calle o la enfermedad que los deseos de salir adelante. Tenemos un oyente en línea, Robin. Hola, muy buenos días. Lo estamos escuchando. Mire, yo tengo una sugerencia para el secretario de gobierno y para el mismo alcalde también. ¿Por qué ese elefante blanco que se construyó allá en Mocarí, por qué eso no se... Los viejitos se pueden dejar ahí donde están, en su asilo, donde están, que ellos están felices ahí. Y eso se adecua bien, para estas clases de personas. Claro, sin que se puedan volar de ahí, porque después le van a poner problema a la gente de Mocarí, que estén internos ahí, y ahí se puede tener estas clases de personas. Eso lo pueden adaptar bien adaptadito para estas clases de personas, y no, porque este problema ahora está chiquito, pero este problema, póngale 4 o 5 años más adelante, este va a ser un problema bien grande en Montería. Entonces los problemas hay que tratar de cortarlos por la raíz. Entonces yo creo que ese hospital, ese centro blanco, ese elefante blanco que pusieron allá, que no está haciendo nada, adecúenlo para esta clase de personas. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias a usted, secretario. ¿Se puede habilitar? Sí, bueno, primero agradecerle la sugerencia al oyente. Este centro no es del municipio, esto es privado, pertenece al asilo. Segundo, como te comentaba, nosotros atendemos primer nivel. Este tipo de hospitales o centros de rehabilitación los atiende el tercer nivel, que corresponde al departamento de Córdoba. Yo pienso que tenemos que sentarnos con la gobernación, mirar de qué forma mutua colaboramos o trabajamos buscando la solución, porque Montería o el departamento de Córdoba, mejor, necesita un centro de rehabilitación de carácter urgente. Pero en estos momentos decir que ese centro de Mocarí lo podemos habilitar para este tipo de actividades sería aventurarnos, porque no es nuestro, ni tenemos nosotros las condiciones por ley, porque como decía, estamos en primer nivel certificados en primer nivel únicamente en el tema de salud. Quiero hacer un paréntesis para saludar también al doctor Guillermo Álvarez Machacón por el tema netamente jurídico y judicial, y es el tema de este joven, de esta persona, que todavía no se ha determinado desde el punto de vista científico si tiene algún trastorno mental, si sufre algún tipo de esquizofrenia, en fin, cualquier tipo de trastorno que pueda ampararlo bajo la denominada ley de inimputabilidad para poder llegarse a dar esas condiciones. Doctor Guillermo Álvarez Machacón, ¿qué condiciones deben cumplirse en desarrollo de este proceso que inició ayer con las audiencias preliminares y que fueron suspendidas por la situación en condición de salud lamentable en la que se encuentra el propio indiciado? Muchísimas gracias. Se trata pues entonces de enfrentar a este joven un proceso penal en el cual se cumplieron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e incluso creo yo y pienso que solicitud de medida de aseguramiento. El paso a seguir sería el de someterlo a una valoración médico-psiquiátrica para efecto de determinar si efectivamente este joven, en el momento mismo de la realización del delito en la persona y la humanidad del padre León, se encontraba bajo los efectos de un trastorno mental, bien sea de carácter transitorio o de carácter permanente. Por ejemplo, podría ser porque esté afectado por esquizofrenia, podría ser, ¿cierto? Entendiendo pues que los esquizofrénicos sufren de trastorno mental y sufren de grave distorsión en el pensamiento, una distorsión en la percepción y distorsión en las emociones. También pues sufren de pérdida de contacto con la realidad, experimentan alucinaciones, es decir, escuchan cosas que los otros no escuchan, e igualmente sufren delirios en que tienen ideas extrañas
que no se ajustan a la realidad ni al consenso social. Entonces eso hay que determinarlo pericialmente a través de medicina legal y sometido pues a la valoración de un médico psiquiatra. Y en la eventualidad de que se lograra establecer que en esos momentos en que realizó el comportamiento ilícito en la persona del padre León, pues se declararía inimputable por razones de ese trastorno mental, que habría que determinar si es transitorio mental, y a esa clase de personas no se les imponen penas, entendiendo por pena lo que es la prisión en establecimiento carcelario intramural, sino que se le imponen medidas de seguridad con la finalidad de precisamente de rehabilitarlo, como decía aquí el señor secretario de gobierno municipal, ¿no? Y de curarlo, porque los fines son curativos, y precisamente eso en cuanto al proceso penal, pero sí debieran existir unas medidas preventivas como las que anota el secretario de gobierno, tratar de ubicarlos en algún establecimiento donde se pueda cumplir también con esas finalidades de curación. Eso es lo que debe seguirse en este momentico, porque la verdad es que a veces la gente, la ciudadanía, no entiende estas cosas y asume unas reacciones a veces violentas ante hechos censurables, por supuesto, porque esto no es plausible bajo ningún punto de vista, esto es censurable, pero hay que entender que las personas afectadas en su psiquis tienen un tratamiento jurídico diferente a las personas que gozan de pleno uso y goce de sus facultades mentales. Tengo oyente en línea, hola, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a ti y a los oyentes de GS Noticias. Quiero participar en el tema de pronto no penal, pero sí en el tema de salud. Bueno, ¿cuál es la sugerencia? Estamos hablando de soluciones para esta población indigente que hay en Montería. La misma Constitución y la Ley 1438 del 2011 establece que este tipo de seres humanos que andan mendigando, que son psicoactivos, que son esquizofrénicos y que tienen ese tipo de vulnerabilidad, no obliga a la autoridad municipal, en este caso el alcalde, a que gestione el aseguramiento de esa población. ¿Cómo hacerlo? A través de las diferentes EPS que hay en Montería. Una vez asegurado, bueno, primero hacer un barrido para establecer cuántas personas de la calle realmente existen en Montería. Si de pronto algunas de esas personas ya tienen aseguramiento, están afiliadas a un CISBEN, a una EPS. Si no están afiliadas a ninguna EPS, establecer con las diferentes EPS su aseguramiento en salud. Esa es una obligación, la ley 1438 así lo establece. Entonces, el tema de salud por ahí quedaría definido, Gustavo Santiago. Ahora, el tema ya de cómo darle una posada a ese tipo de ser humano que hay en Montería sería otro, o sea, cómo darle una vivienda, no una vivienda, un sitio donde podamos albergarlo y podamos brindarle unas condiciones mínimas para poder hacerle un seguimiento y un control, porque no es lo mismo, bueno, que la EPS le asegure la parte de salud y una vez por lo menos lo logre sacar de esa crisis, otra vez vuelva a la calle a reincidir. La idea es que tenga un sitio donde se pueda también hacerle seguimiento y así por lo menos darle un poco de mejor calidad de vida digna a esas personas. O sea, no sin antes pues reprochar pues todo lo que ha pasado. Tenemos un mea culpa todos, la población, la sociedad, las autoridades, los políticos, y la idea en este momento es pues proponer, construir soluciones para que esto no siga complicando la vida de las personas que están sanas y las personas que están mendigando enfermas que necesitan atención especial de todas las autoridades. Ese era mi aporte, Gustavo Santiago. Gracias, no, muy amable al oyente. Secretario, bueno, aquí sí hay que establecer un tema y es cómo se le debe prestar atención a estas personas. Y de esa manera entonces decirles,
¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya tenemos el planteamiento, ustedes dicen los vamos a caracterizar, los vamos a identificar. De ahí en adelante, ¿cuál va a ser la política pública de atención? Gustavo, lo que dice el oyente es totalmente cierto. Nosotros tenemos que velar por ese aseguramiento. Incluso en el año 2012, cuando hicimos la intervención, que comento yo, en el barrio Sucre, que llevamos 130 habitantes en la calle, a un punto, ahí empezamos un trabajo de aseguramiento con la Secretaría de Salud. Yo estoy ahora mismo encargado de salud, pero en su momento también estaba como secretario de gobierno, como sigo actualmente, y recuerdo que en compañía con la Secretaría de Salud estuvimos haciendo ese tema de aseguramiento. La idea es que la Secretaría sigue haciéndole control a GPS, de que en realidad sí le esté brindando el apoyo requerido a estas personas. Y otro tema también que tenemos es que esto es una población que no constantemente está en el municipio. Hay que hacerle una caracterización casi que anual, porque las que encontramos hoy, al cabo de 6 meses, de pronto ya no están en el municipio, han llegado nuevos. Nosotros en lo que hemos investigado o hemos acompañado en estos procesos, nos hemos encontrado que la gran mayoría de estos habitantes de la calle no son del municipio de Montería. Yo tomaba el caso de la persona que cometió este acto violento contra el padre León Pereira, y es que es de Sincelejo. Y cuando en el 2012 hicimos la caracterización, nos encontramos con que un 65, si no estoy mal, por ciento de las personas no eran del municipio de Montería. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esa caracterización, que por cierto no es coincidencia, o sea, no lo vamos a hacer, en base a los hechos ocurridos antes de ayer, sino que ya el municipio quería hacerla, actualizarla, porque tenemos una del año 2010, fue la última que hicimos, que hizo el municipio. Es precisamente para eso, para saber realmente con cuántos contamos ahora mismo habitantes de la calle, de dónde son ellos, para buscar de alguna forma comunicarnos con sus familiares o alguien que se haga responsable por ellos. Yo te decía ayer en una llamada telefónica que desafortunadamente cuando estas personas ya están en la calle es porque los familiares por general ya no aguantan la situación, ya no soportan más en la vivienda y los dejan ir. Pero también hay algunos que están buscando a sus familiares y que no los encuentran, bien sea de las personas que se encuentran enfermas o de los familiares que se encuentran o que están buscando dónde están estas personas que en algún momento estuvieron habitando las calles de otra ciudad y por temas de la vida se desplazan hacia el municipio de Montería. Es una tarea que hay que hacer lo más pronto posible. Creo que es un tema humanitario y que nos corresponde a nosotros hacer. Queremos hacerlo con compañía de la personería municipal. Ya lo hemos venido haciendo con unos habitantes de la calle que en el año 2013, en una intervención que hizo el municipio en la zona del mercado campesino, ahí encontramos una joven con problemas de salud mental. El municipio actualmente está haciendo cargo de esa persona. Ya tenemos más de 1 año y medio respondiendo por la persona. Hemos intentado comunicarnos con los familiares, pero desafortunadamente ellos en un momento pensaron que iba a haber algún tipo de compensación económica y aparecieron. Cuando ya se les explicó que era responsabilidad de ellos atender a esta persona, recibirlo, ya no contestaron más el teléfono, ya nos sacaron el cuerpo, y queremos pues que a través de la Defensoría y de la Personería nos sirvan de mediadores con los familiares para que reciban a esta persona. Secretario, permítame aclarar, ¿ustedes tienen identificados 130 habitantes de la calle en el barrio Sucre? En la toma que hicimos en el año 2012, finales de 2012, nosotros logramos llevar 130 habitantes de la calle a un sitio donde prestamos unos servicios de salud, de prevención oral, de higiene y alimentación, incluso les dimos vestimenta, vestidos. En ese momento logramos llevar 130. En el censo del 2010 que encontramos nosotros en la administración, eran 168, si no estoy mal, habitantes de la calle. Nosotros creemos pues que esa población ha subido. Ya Montería presenta condiciones de una ciudad intermedia, y esto desafortunadamente hace que muchas de estas personas vengan al municipio. Habrán factores que para ellos hacen que el municipio sea atractivo, y eso es lo que tenemos de alguna forma nosotros que ir controlando, mejorando. Doctor Guillermo Álvarez Machacón, ayer se cumple esa primera audiencia preliminar, se suspende, pero antes de la misma se legaliza la captura y la Fiscalía solicita la imputación del delito de homicidio agravado, mientras se determina la condición mental de esta persona en el momento en el que hoy se solicite, sea cobijado o sea asegurado, debe ir
a la cárcel o debe ir a un centro de rehabilitación, debe ir a algún tipo de cárcel especial. ¿Qué se debe hacer en estos casos con los procesados bajo el entendido de lo grave que puede ser dejarlo en un penal? Porque finalmente no se sabe su condición mental. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la tipificación allí o cuál es la orientación judicial que debe tener el juez para tomar una decisión con base precisamente al establecimiento del Código Penal colombiano? Gracias. Bueno, los jueces de control de garantías, para efectos de tomar una decisión a petición fiscal, en este caso concreto la solicitud de imposición de medida de asesoramiento y el correspondiente destino para su cumplimiento, se tienen que atener a las evidencias o elementos materiales probatorios que en ese momento procesal le exhiba y le corra en traslado el fiscal de turno. Y obviamente, como son situaciones de flagrancia, en donde por lo general, y entiendo yo que en este caso estaría representado el indiciado por un defensor público, los defensores que atienden casos de flagrancia por lo general solo se presentan con el código en la mano y no tienen ninguna evidencia con las cuales soportar algún petitum que favorezca la situación jurídica del procesado. En este caso, pues, como aún no se ha hecho ninguna valoración psiquiátrica a ese paciente jurídico, si así se podría llamar, hay que entender o presumir que se trata de una persona psicológicamente normal, y en estos casos pues sería, en la eventualidad que le impongan medidas de aseguramiento intramural, tendrían que recluirlo en un establecimiento carcelario normal, mientras se surte el trámite posterior de que se haga la valoración psiquiátrica, y si se logra establecer que en el instante mismo en que cometió la conducta punible no era capaz de comprender la ilicitud de su comportamiento por razones de trastorno mental, entonces ya se le solicite una audiencia preliminar para efectos de variar la medida de aseguramiento en lugar de medida de aseguramiento y en lugar de reclusión. Ya tendría entonces sí que remitirse, en la eventualidad de que exista la variación, remitirse a un establecimiento diferente, porque, repito, ya sería calificado como un inimputable, y los inimputables no pueden estar en centro de reclusión intramural normal al lado de las personas que normalmente están privados de su libertad. Claro, eso dice la norma, pero ¿y si nos ponemos del lado, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, y van a decir cómo colocar a esta persona en una cárcel cuando sabemos el peligro que representa tanto él para el resto de las personas, porque no se sabe su condición, o el peligro que pueda correr él de ser incluso linchado y, en el peor de los casos, ni Dios lo permita, asesinado dentro del mismo penal? ¿Cuál sería entonces la responsabilidad del Estado en el evento en que le ocurriera algo? Existe pues una dirección de entrada penal, ¿cierto? Ya el director de penal puede inclusive ubicarlo en algún anexo al establecimiento, aislarlo exactamente, pero con todas las garantías de que esa persona no sea aislada con violación de sus derechos fundamentales, porque la persona, aun cuando esté privada de su libertad, tiene unos derechos que hay que respetárselos. Entonces, pues sería eso la forma de evitar que de pronto él vaya a reaccionar de similar forma con algún recluso que se encuentre en el establecimiento penitenciario al cual se ha remitido. Y otra cosa, que es que de todas maneras una forma de protegerlo es precisamente tenerlo aislado. ¿Y protegerlo de quién? Hasta de la misma comunidad, porque el hecho sangriento que ha ocurrido pues es algo bastante censurable. Pero la gente no entiende a veces las razones por las cuales se cometió el injusto. Hay otra cosa que yo quería apuntalar, y es lo siguiente: es que hay que buscar la causa, el origen. Es decir, no es el hecho de que aquí estamos censando 120 personas de esta clase y vamos a tratar de recluirlo para rehabilitarlo. Es por qué esa persona llegó hasta allá, qué lo llevó hasta esos extremos y por qué reacciona ahora de esta manera, ¿cierto? A mi modo de ver y entender, hay que mirar las cosas desde la responsabilidad un poco en cierta medida es estatal. Cuando hablo de estatal, si hablo de Estado, me refiero a departamentos, a municipios, a nación, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque ocurre de que son personas que no tienen la forma de subsistir, no trabajan, no producen, si no produce ni siquiera para el sustento diario. Esa persona que no produce para el sustento diario, obviamente no tiene con qué sufragar sus gastos personales de alimentación. Tiene que buscar la forma de desviarse, violando la ley, para subsistir. Y este tipo de personas, como el caso de este joven, ¿qué pasa? Como no produce, no tiene con qué comprar el desayuno, el almuerzo, la cena, tiene que acudir entonces a los efectos del narcótico para mitigar el hambre, y entonces ese mitigar el hambre conlleva necesariamente a que sufra el trastorno mental de carácter transitorio y que ejecute ilícitos como el que se ejecutó en el día de ayer. Eso es lo que está pasando. Entonces hay que buscarle no solamente la curación, sino curarlo y buscar la forma de ubicarlos en una labor, en un trabajo que la persona produzca para sostenerse. Y de esa manera creo yo que se podría eliminar la causa que los lleva a esta situación de indigencia. ¿Tenemos todavía al oyente en línea? Hola, buenos días. Sí, lo estamos escuchando. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Habla con Lady Villadiego para participar en el programa. Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, muy buenos días, Santiago. Un saludo a todos los invitados de la mesa de trabajo. Pues mi aporte sería que así como la ciudad de Bogotá, el alcalde Gustavo Petro ha hecho un centro de rehabilitación para estas personas que hacen sustancias alucinógenas, en Montería también se debería hacer. Pero lo más importante es que la Secretaría de Salud haga lo que tiene que hacer, porque tienen un rublo para gastarlo en las personas que tienen problemas mentales. Aquí hay que repatriar, hay que coger a cada persona de la calle, repatriarlo hacia su ciudad de origen, para que la Secretaría de esa ciudad se encargue de ese problema, porque ese problema tiene que resolverlo cada Secretaría de Salud en cada municipio en Colombia. Sobre la cuestión de que si el señor es culpable, eso yo sé que la ley lo va a exonerar de eso si tiene sus problemas mentales. Esos problemas no solamente aparecen cuando la persona está en la calle, sino que también viene de familia, que debería inclusive ahora en estos momentos iniciar con las empresas de salud, las IPS que están prestando, las EPS, la IPS en los municipios, que hagan el trabajo social que tienen que hacer en cada habitante. Aquí hay personas que en el caso de los cobros de servicios públicos están volviendo loco a la gente, y eso le trae problemas mentales, el problema de la familia, todo eso. Pero lo que más se puede hacer es enviar a las personas cada quien a su sitio, y que la Secretaría se ocupe de su problema. Gracias, secretario. ¿Se puede hacer eso? Bueno, una de las opciones que aquí planteamos fue ubicar a los familiares y que estuviesen dispuestos a recibir a estas personas. Ellos, independientemente de donde sean, son colombianos y tienen derecho a estar en cualquier parte del territorio. Por eso, llevarlos a la fuerza no es permitido para ninguna administración. Lo ideal es ubicar a familiares o responsables que se hagan cargo de estas personas. Y repito, desafortunadamente nosotros en el municipio de Montería no tenemos un centro especializado para esto. No estamos certificados. En ciudades como Medellín, donde lo hay, donde atienden tercer nivel los municipios, yo hablaba con el señor Coronel Díaz, comandante de la Metropolitana, y me explicaba, me decía experiencias allá en la ciudad de Medellín, ya que estuvo allá, y me decía: José, allá hay centro de atención y sin embargo se nos salen. ¿Por qué? Porque es voluntario. Ellos no pueden estar bajo presión en ninguno de estos centros de rehabilitación. Secretario, si desde el 2010 tenemos identificados 130, se nos han ido incrementando, no podemos llevar a la fuerza a los indigentes a sus ciudades de origen, ¿estamos condenados entonces a padecer el incremento poblacional de personas de y en la calle, en la ciudad de Montería, sin ningún tipo de solución? Yo creo y comparto la tesis del doctor Machacón. Hay que mirar los orígenes de esto. Y nosotros en el municipio, en nuestro afán de mitigar un poco esta problemática,
hemos venido identificando los grupos de jóvenes en diferentes barrios que pertenecen o a algún tipo de pandillas o que son vulnerables a caer en el tema de la droga. Y desde el año 2013 iniciamos un proceso que se llama Jóvenes a lo Bien, en el cual llevamos unas unidades productivas a diferentes barrios, beneficiando a más de 300 jóvenes. Incluso por ese programa Jóvenes a lo Bien, a través de la Secretaría de la Oficina de Juventudes, hemos hecho programas deportivos y culturales, precisamente con ese fin de que estos jóvenes no caigan en el ocio, en el vicio. Yo creo, sí, de pronto me estoy aventurando, que estos habitantes de la calle representan problemas mentales. Más de la mitad de estos problemas mentales vienen o son causados por el exceso de consumo de estas sustancias alucinógenas. Si nosotros logramos, de alguna forma, bajar el consumo de sustancias alucinógenas en la población joven, que es la que más recae, vamos de alguna forma a disminuir este número de personas que se encuentran en la calle. Y entonces viene la pregunta netamente policiva. Si tenemos identificados los centros, los denominadas ollas, y sabemos dónde están llevando, especialmente el indigente, ¿qué hace el indigente? Coge cartones, desechos, va, los vende para poder recibir una remuneración y con eso sostener el consumo de droga y mendigar comida en la calle o sacarla de la misma basura. Si los tenemos identificados, ¿por qué no atacar el tema, que es precisamente las ollas del microtráfico de droga? Las ollas, yo voy a dar fe de que estoy en la Secretaría de Gobierno, las ollas, desde que yo estoy acá se han hecho 56 intervenciones a ollas. Esa olla del barrio Sucre, que no es Sucre, porque Sucre es de la 41 hacia arriba y ellos se molestan un poco cuando dicen la olla del barrio Sucre, pero así la conocíamos en Montería. Esa olla que se encuentra o que se encontraba en la 38 con primera y 39 con primera, fue desmantelada producto de estas políticas de extinción de estas ollas, y barrios como Horizonte, como en Cantaclaro, hemos venido con la policía atacando de forma constante estas ollas. ¿Qué pasa? Que esto es un fenómeno de que quítate tú, me pongo yo. Y podemos hacer intervención hoy en el barrio, en la 39 con primera, y encontramos que cuando hicimos eso, mutó la olla hacia los Araujos. Entonces a los 6 meses tocó con la fuerza pública también hacer todo este tipo de operativos para recuperar los Araujos. Cuando se recuperan los Araujos, se van para otro lado. Entonces se vuelve, es algo que nos toca de todos modos a la fuerza pública estar haciendo todas las acciones que le corresponden, pero es un tema bastante complejo. Es un tema que es difícil, pero toca, como dice uno, darse la pela constantemente para lograr acabar con estos expendios de droga. Yo le quiero preguntarle al doctor Guillermo Álvarez Machacón, porque me dicen por el interno, pregúntele al doctor Guillermo Álvarez Machacón cuál debe ser el procedimiento desde el punto de vista judicial cuando se sorprende a un indigente, un habitante de la calle, en este tipo de situaciones, es decir, alteraciones del orden público, en un caso muy particular, en la catedral o cualquier centro religioso o cualquier establecimiento público, está perturbando el orden público y en propiedad ajena o en propiedad privada. Si esa persona es conducida por la policía, ¿cuál debe ser el procedimiento? ¿A quién o a dónde quién debe quedar puesto a disposición bajo la tipificación de alteración del orden público? ¿O es solamente la condición para retenerlo durante varias horas? Hay que distinguir entonces. Si no se ha ejecutado ninguna ilicitud penal por parte de esa persona, puede ser, pero se está alterando el orden público, eso puede dar lugar a una contravención de policía y puede ser retenido provisionalmente por el término que establece el Código Nacional de Policía y ponerlo a disposición de la autoridad competente para efecto mientras se supera esa situación. Y en la eventualidad de que se trate de la comisión de una conducta punible, pues obviamente en situación de flagrancia puede ser capturado. ¿Qué pasó en este caso particular? Que la Fiscalía, de entre los actos urgentes, debió haber remitido a este paciente jurídico a medicina legal para que lo hubiesen valorado desde el punto de vista psiquiátrico. De una vez, no conozco los pormenores de esos procedimientos, si dentro de esos actos urgentes se llevaron a cabo o no esa valoración, pero debió hacerlo. Y quiero aprovechar para decirte en relación a una manifestación de uno de los oyentes que me pareció hasta muy juiciosa, pero desafortunada en el sentido de que
entonces en estos casos no hay ningún tipo de responsabilidad penal por parte de estas personas. No, sí las hay. Lo que pasa es que al calificarlos a ellos como inimputables, no se le aplica la pena de prisión, sino que se le aplica medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad tienen como fines la protección, la curación, la tutela y la rehabilitación, como lo enseña el Código. ¿Y cuáles son esas medidas de seguridad? Son la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. Esa es una de las medidas de seguridad. Otra medida de seguridad es la internación en casa de estudio o trabajo. Otra medida de seguridad es la libertad vigilada, que es precisamente, como decía aquí el secretario de Gobierno, entregárselo a los familiares, una vez que los familiares son identificados y todas esas cosas, para que cumplan la medida allí al interior de su residencia. Entonces, esas son, y ese tiene un tiempo límite, esas medidas de seguridad, como tiene tiempo límite la prisión, que siempre tiene un mínimo y tiene un máximo. Acá también tiene un mínimo. Si la persona se cura dentro de ese tiempo, obviamente ya ha cumplido con la medida de seguridad, pero no es que no se le sancione, sí se le sanciona. Lo que pasa es que hay dos tipos de sanciones, la prisión y la medida de seguridad. Eso es aclararle al oyente en ese sentido. No es que la conducta va a quedar impune, no. La impunidad no opera en este caso, porque el hecho de que la persona sea inimputable, eso no es causal de justificación de su comportamiento ilícito. 7 de la mañana, 13 minutos, al aire, debate 7 AM, secretario de Gobierno Municipal, José David Berardinelli, el abogado penalista Guillermo Álvarez Machacón, oyente en línea. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Mire, todo eso de... Buenos días, señor. Todo eso que Buenos días, señor. Todo eso... Amiga, si le baja al computador que está escuchándolo, nos permite entonces escucharla mejor. Lo que pasa es que aquí en Montería dispersaron a esa comunidad. Dispersaron esa comunidad y eso se dispersó por toda la ciudad. Nadie tuvo que ver con eso en Auxiliar, que son seres humanos. Son seres humanos, y mira hasta dónde llegó el caso del señor. Así que esto que se está haciendo aquí es un sofisma, porque eso está establecido en la ley, en el código, qué hacer con estas personas. Gracias. Eso es me imagino que estará hablando del código de policía, ¿verdad? Pero no establece ese tipo de procedimiento. O sea, ¿cómo se establece una política pública más bien? ¿Cómo la indexa la administración municipal, en este caso, que es el municipio que está afectado con la presencia de estos indigentes? ¿Habría que hacer entonces algún tipo de convenio con la administración departamental que sí tiene para atender tercer nivel, secretario? Bueno, es que el tercer nivel le corresponde, en el caso del departamento de Córdoba, a la gobernación. Te decía que nosotros no estamos certificados para ni segundo ni tercer nivel, que son los que atienden estos casos. En este caso de salud pública, nosotros solamente podemos hacer el aseguramiento y la prevención, que es lo que viene haciendo el municipio. Desafortunadamente, quisiéramos poder nosotros contar con los recursos legales para atender estas situaciones. Secretario, yo la verdad uno no lograría entender, por una sencilla razón. Si desde el año 2010 tenemos identificados una gran cantidad de personas, de población creciendo, ¿por qué no se avanzó en un establecimiento? Venga acá, señor gobernador, establezcamos un análisis frente al tema. Este es el escenario, mira, antes que se nos presente, recuerden, y nos reportan, dice, recuérdenle al secretario que en el Mercado del Sur en el mes de febrero ocurrió un homicidio de un drogadicto, degolló un vendedor de plátano. Es decir, este no es el primer caso que se presenta en la ciudad de Montería. Correcto, es que decir que no hay problema sería una falsedad por parte de la administración. El problema está, lo que tenemos que buscarle es soluciones. Desafortunadamente las soluciones no se encuentran a la vuelta de la esquina. El censo, si bien está desde el 2010, nosotros arrancamos a trabajar en el 2012 y empezamos a identificar el problema y a buscar cómo nosotros preveníamos el problema. Por eso te explicaba que nos enfocamos en las poblaciones jóvenes, que tienden a ser las más vulnerables. ¿Con qué fin? De que no llegaran a este fin final de estar como habitantes de la calle debido al consumo de sustancias alucinógenas. Decir que tenemos la capacidad instalada para atender todos los casos del municipio es una falsedad. Ni Montería, ni Bogotá, ni Medellín, que aunque cuenten con los centros o pueden contar con más recursos, alcanzan a atender toda la población. Es que una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Voluntad la tenemos toda, y los recursos que pueda la administración
que estén al alcance de conseguir o gestionar para mitigar este problema, siempre lo estaremos haciendo. Desafortunadamente no hemos logrado ese 100% de efectividad. Yo diría que es muy poca la efectividad que hemos logrado, porque te decía que es una población que desafortunadamente está creciendo, y no únicamente está creciendo en Montería. El hecho de que crezca en otros lados y que en algunos casos vengan a la ciudad de Montería, desafortunadamente el problema está en Montería y nos toca atenderlo a nosotros, pero a veces desborda la capacidad instalada de cualquier municipio. Es un problema general, por lo menos en el país, en nuestro país. Nos están poniendo de manifiesto por el interno, secretario, que le pongamos atención a los alrededores del Mercadito del Sur. Me dice, están deambulando a diario personas con cuchillos, mochos de machete en la cintura, en horas de la tarde y en horas de la noche consumen droga. Son los habitantes de la calle. Sí, es cierto. Ya tenemos identificado eso. Yo quiero decirle al oyente que espere lo más pronto posible unas intervenciones que vamos a hacer en el Mercado del Sur. Mercado del Sur, la idea de la administración, y ya con orden del señor alcalde, es antes de acabar esta administración, hacer unas intervenciones prontas y eficaces en el Mercado del Sur. La problemática de los mercados no únicamente era el sur, también era el centro. Ya logramos nosotros, en gran forma, solucionar el problema del centro. Ahora viene la solución del problema del sur. El principal enemigo de una administración para llevar a cabo sus proyectos, sus programas, es el tiempo. Yo ayer le explicaba a alguien, precisamente en una dirigencia pública, le decía a una juez, la recuperación de la zona del mercado central le costó al municipio más de 7.000 millones de pesos para atender a 300 vendedores informales. El Mercado del Sur son más de 400. Entonces las soluciones, desafortunadamente, también se hacen es con recursos. Por lo pronto esta administración, en los próximos días, y espero que después de que se hagan estas acciones nos sentemos aquí para explicarles a la comunidad de qué se tratan, se van a ver resultados positivos. Abogado Guillermo Álvarez Machacón, la gente me pregunta, después de la exposición que usted nos hace, frente a la posibilidad de que esta persona, en el evento en que les ha comprobado un problema de trastorno mental, esquizofrenia, como se quiera denominar, y vaya a un centro de reclusión especial, en este caso un centro de rehabilitación o un sitio de estudio, en fin, como se le quiera denominar, si la persona es rehabilitada, recobra la pena, es decir, si el juez condena a este señor por homicidio agravado que da hasta 50 años de cárcel, coloquémosle que le dio X número de años, le dio 20 años, el señor se recuperó en 5, la pena de inmediato puede ser recobrada y es decir, le validan los 5 y tiene que pagar los otros 15 en cárcel. No, en absoluto, porque él no va a ser condenado al pago de pena de prisión en ningún momento. Él lo condenarían a una medida de seguridad de las que ya anuncié ahorita. Eso no es posible jurídicamente hablando. Entonces, pues, como no es posible, por ejemplo, que la persona que sea inimputable, luego que supere la inimputabilidad, se le haga efectiva la pena. Porque sería jugarlo 2 veces. Exactamente, sí. Oyente en línea. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Sí, hombre, una preguntita que yo le voy a hacer al doctor Berardinelli. Estas cuestiones hay de que hacerle unos albergues a esta gente, y esto es política del municipio. Esto le pertenece al alcalde de velar por estas personas. Yo no entiendo por qué aquí se preocupan por otras cosas y no por eso. ¿Será que eso no le genera plata al municipio? Otra cosa que le voy a preguntar es que, no sé qué día estuvo hablando el doctor Zapata, diciendo que eso le pertenece a la policía. Si el que encabeza aquí la policía se llama Carlos Eduardo Correa. ¿Cómo es posible que aquí la policía, ayer precisamente vi yo un policía de vigilancia que no le compete ese tránsito, entonces tomándole fotos a uno que estaban mal parqueados en el centro, dedicándose a buscar a esa clase de cuestiones, o sea, de cuidando la política, pues la seguridad pública, para después pasarle esos videos, si es caso, a una persona de tránsito para hacerle los comparendos a las personas. La policía de vigilancia se debe encargar en lo que le compete a él. Eso se lo digo al doctor Berardinelli para que le ponga contención a estas cuestiones. Gracias. Secretario. Bueno, desafortunadamente no comparto varias de las posiciones del oyente. Yo considero que si dentro de la policía hay diferentes áreas, la policía tiene que ser integral. Si un policía de vigilancia nota alguna anomalía en cualquier actuar de un ciudadano, debe llamarle la atención.
Y en este caso existen las herramientas tecnológicas. Si de pronto firmó un mal parqueo o un ciudadano que hacía alguna anomalía, me parece muy bien que lo haya hecho y lo remita a la autoridad competente o a la oficina competente. Ahí no discuto, pues lo que pasa es que a veces cuando uno es a quien le colocan la multa, se siente aludido, ¿no? Se siente afectado. Pero no, yo ahí no comparto con el ciudadano. Y el otro tema de los albergues, creo que llevamos ya poco más de una hora explicando el tema de los albergues, donde hemos dicho que el municipio, por no únicamente atiende el primer nivel, y el primer nivel no cobija estos albergues o estos centros de atención a estas personas. Eso es una responsabilidad del tercer nivel. Y bueno, ahí quiero decirle que no comparto esas posiciones, pero que sí queremos trabajar por todas estas personas. Es que a veces la ley nos limita a muchas cosas, pero podemos trabajar en pro de la solución de otra forma diferente. Secretario, y el doctor Guillermo Álvarez Machacón, ya en estos últimos minutos yo quisiera primero atender, si tenemos la llamada, Robin, para darle prioridad al oyente, si lo tenemos habilitado. Hola, buenos días. Aló. Lo estamos escuchando, señor. Hola, buenos días. Se lo estamos escuchando. Aló. Sí, si le logra bajar al computador, puedes escucharnos en directo, porque ahí en el computador tienes unos 2 o 3 segundos de retraso y te va a confundir. Ahora sí, hola, buenos días. Lastimosamente, quería hacer a manera de conclusión con el doctor Guillermo Álvarez Machacón. Hoy este joven va a ser llevado, si la condición de salud así se lo permite y lo establece medicina legal, para que asista a la reanudación de las audiencias preliminares. Ayer le fue legalizada su captura y además de eso se atendió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imputarle el delito de homicidio agravado. ¿En qué momento de la etapa procesal, en un caso especial como esto, debe definirse la condición mental de este señor? ¿O la medicina legal tiene un tiempo prudencial para determinar científicamente en el estado mental en que se encuentra el indiciado? Bueno, este proceso penal en el sistema penal acusatorio tiene la siguiente particularidad. Tiene una etapa que es la etapa de la indagación, que en este caso no se cumple porque aquí fue una situación de flagrancia. A partir de la audiencia de formulación de imputación que tuvo lugar en el día de ayer, comienza a iniciarse la investigación penal propiamente dicha. Y esa investigación penal recae en manos de 2 personas. Por un lado, la Fiscalía General de la Nación investiga todo lo relacionado con los cargos que se le pueden formular a esa persona, recaudar las evidencias, los elementos materiales probatorios que dirigidos a establecer la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. Y simultáneamente la defensa también tiene la misma facultad de investigar. Luego, en ese lapso, mientras se presenta escrito de acusación, durante ese periodo, que son alrededor de 120 días para presentarlo, la Fiscalía puede ordenar a medicina legal que le hagan la valoración médico-psiquiátrica para establecer su estado de imputabilidad o, en su defecto, inimputabilidad. Y lo propio, si no lo hace la Fiscalía, lo puede solicitar la defensa en su programa metodológico. Y entonces, una vez se obtenga el dictamen médico-legal de acuerdo a sus resultados, si la persona es inimputable, se puede variar entonces la medida de aseguramiento que se le impuso a esa persona para ubicarlo en el establecimiento carcelario propio de acuerdo con el principio del enfoque diferencial, que es un principio que opera en el sistema penal, en el sistema carcelario, de acuerdo con la ley 1709 del 20 de enero del 2014. Así que tenemos que esperar ese momento en que se produzca la valoración médico-psiquiátrica por parte de medicina legal. No tiene término para eso, la ley no ha establecido un término, ¿cómo diríamos? Un término preciso para ellos, sino que no hay término definido en ese sentido. Y le corresponde, repito, bien sea a la Fiscalía, pero más que todo a la defensa, en este caso, hacer lo propio para establecer su sanidad psíquica o no, y verificar si en el momento en que ejecutaba la conducta esa en la humanidad del padre León Pereira, esa persona era capaz o no de comprender la ilicitud de lo que estaba realizando. Permítanme atender la última llamada. Hola, buenos días.
Gustavo, buenos días. Para aclararle al doctor Machacón con el respecto al albergue y lo de la atención en salud. Es muy diferente el albergue y la seguridad social. Como lo manifestaba hace unos minutos, es posible que en este momento a esa población ya, con el censo que se tiene, se le haga el aseguramiento para que la parte de salud sea definida por alguna de las EPS, inclusive, si aquí hay 12 EPS, distribuir los 100 y pico mendigos o psicoactivos que hay en la calle entre las 12 EPS y que ya desde ya empiecen a actuar en el tema de salud. Ahora, el albergue es otra cosa. El albergue y los niveles de atención le corresponde a la EPS atender tanto el primero, el segundo, el tercer y el cuarto nivel. Con eso resuelve el tema de niveles de salud, que es la parte más importante en este momento, y seguidamente se puede seguir trabajando en el albergue. El albergue es para tener esa población no dispersa, sino tenerla concentrada para poder hacerle seguimiento. Entonces, dos cosas son diferentes. El albergue sí puede el municipio gestionar un albergue que de pronto no le pueda hacer atención de prestación de servicios de salud, claro, porque esa es competencia de la EPS. Entonces, Gustavo, es la hora de que de verdad las autoridades municipales empiecen desde ya a accionar para que esas personas ya se le empiece a atender en la parte de salud con las diferentes EPS que hay en el municipio. Lo del albergue se puede hacer al mediano plazo, conjuntamente entre municipio y gobernación. Sí se puede, Gustavo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias al oyente, secretario. Bueno, el tema de aseguramiento, ahorita explicábamos que nosotros en el 2002 iniciamos ese proceso de aseguramiento con aquellos habitantes de la calle que fueron atendidos en su momento. El dato exacto ahora mismo de cuántos fueron incluidos, no lo tengo, pero te lo voy a hacer llegar. El albergue, sí, yo ahorita decíamos que tenemos que sentarnos con la administración departamental a buscarle soluciones a este problema. Tenemos que hacerlo, nunca es tarde. Y uno tiene que reconocer que la problemática está ahí y sigue allí. Y a veces, desafortunadamente, este tipo de incidentes como el que ocurrió el día antes de ayer prenden las alarmas y obliga a las administraciones a ponerle el acelerador a algunos programas o proyectos que de pronto, aunque están incluidos, iban a un ritmo diferente. La idea es, lo más pronto posible, sentarnos con la administración departamental a buscarle solución a este problema de los habitantes de la calle. Ahora, ese censo del 2010, yo creería que en estos momentos no es el adecuado para realizar estos proyectos porque esta población tiende a cambiar mucho. Tocaría nuevamente, y es lo que queremos como administración, hacer la caracterización, saber cuáles de esos que en el 2010 aparecieron todavía están en el municipio para procurar de alguna forma brindarles la atención necesaria. Yo quiero agradecerles a estos dos invitados que nos han atendido hoy, que nos han regalado amplios minutos de su valioso tiempo en horas de la mañana, porque nos han ilustrado el doctor Guillermo Álvarez Machacón desde el punto de vista jurídico y judicial y el doctor José David Berardinelli desde el punto de vista de las políticas públicas y de lo que se debe hacer desde el punto de vista legal desde la administración municipal. Estamos en mora, usted lo ha dicho, nunca es tarde para comenzar, pero hay que hacerlo. Para poder atender un problema que se nos fue creciendo y que lastimosamente lo evidenciamos con mucha más gravedad, lastimosamente por el caso que ocurrió con el exalcalde de la ciudad de Montería y sacerdote de esta capital, Luis Alfonso León Pereira. Doctor Guillermo Álvarez Machacón, ¿usted conoció al padre? Sí, lo conocí, lo traté de cerca, dialogamos, incluso a principio de este año estuvo por allá en mi casa visitándome. ¿Su impresión? Una gran persona, es un ministro de Dios que merecía todo el respeto y todo el respeto a la dignidad de su ser humano. ¿Usted también lo conoció, doctor José David? Gustavo, sí, tuve la oportunidad de conocerlo y quería también comentarte que nunca perdió la preocupación por la comunidad. Él constantemente nos visitaba en la alcaldía, en diferentes secretarías, preocupado, recomendándonos, contándonos cómo trabajó él, porque siempre fue un preocupado por esta comunidad. Se ha ido un siervo de Dios en la tierra.
y un hombre que sirvió. Y quiero simplemente sintetizar diciendo que el sujeto que comete delito es culpable del mismo, pero la justicia, además de valorar características personales del que lo comete. Y hay que tener presente una premisa, y bien nos lo relataba el doctor Guillermo Álvarez Machacón, y nos lo informa también por aquí por el interno el tuitero del amigo Pedro Martínez. Dice: un acto puede ser ilegal y no suponer culpabilidad de su autor. Creo que ha quedado totalmente claro con su exposición. Expertos en dictaminar en caso de posible trastorno mental del homicida son médicos, psiquiatras y psicólogos. En este caso, ese cuerpo de especialistas, de profesionales, los tiene Medicina Legal, que es el habilitado precisamente por el Estado colombiano. Los peritos de la salud mental ayudan con justicia. Hechos ilícitos pueden ser realizados sin el conocimiento y la voluntad del actor, y eso es lo que se pretende determinar en este proceso judicial bastante dispendioso. Pero ¿de qué sirve esto? Para que la gente también, aunque la gente no tiene por qué entenderlo porque no estudió derecho, pero sí empezarle a hacer pedagogía frente a casos muy puntuales. Mire, el hecho de escuchar ayer al defensor público decir que dejaba sentado en el acta que había que tener un respeto por la vida, eso es natural en el abogado bajo la defensa de uno de los principios, que es el derecho a la vida. Y ese entonces repudiar el acto en la forma como fue linchado el delincuente, etcétera, etcétera. Eso hace parte de la argucia jurídica y que la gente debe entenderlo. A veces actuamos y pensamos con emociones, más no aterrizados en el tema judicial. Doctor Guillermo Álvarez Machacón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Gustavo Santiago, y a la emisora Montería Radio por haberme permitido este espacio, y estoy siempre a sus gratas órdenes. Doctor Berardinelli, muchísimas gracias. Usted siempre atendiendo nuestras invitaciones. Muchas gracias a ti, Gustavo, y a todos los oyentes por habernos escuchado en esta hora tan interesante. Quedamos con un compromiso con el doctor Berardinelli. Cuando intervenga Mercadito del Sur, los operativos lo esperamos acá. Definiciones con el tema de personas en la calle, lo esperamos acá. Necesitamos socializar este tipo de temas y que la gente entienda y que se compenetre con estas políticas públicas, que lastimosamente se desarrollan en medio de unas situaciones lamentables y además dantescas, para no hacer detalle de lo que ocurrió con el padre que por dignidad, por respeto a su familia, ni siquiera hemos querido, por lo menos en este medio de comunicación, dar ni siquiera detalles y mucho menos publicar esas fotos dantescas que circularon en redes sociales que mostraron la forma como quedó su cuerpo tendido al interior de su parroquia. Decir que a las 10 de la mañana es su sepelio y aquí lo va a acompañar gran parte de esta ciudadanía. Los que no van físicamente lo acompañan de corazón. Se ha ido, repito, un siervo de Dios. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y a los amigos de Radio Pancenú también una feliz mañana. Detrás de la noticia y los hechos, siempre